Se nos ha cortado. Vamos a continuar con esta última parte del texto. Si ustedes han revisado, generalmente habla de eso el texto, ¿no? De lo que son los materiales tecnológicos que se pueden utilizar, el uso de la metodología para el estudio de la clase, el tema de la estructuración de la pizarra y ahora como un aspecto importante, el tema de la planificación, ¿no? Donde nos menciona que los objetivos deben estar claros, las actividades claras, que pueda haber una comprensión para el estudiante, ¿no? Siempre las consignas, por ejemplo, las estrategias tienen que estar claras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ahora, por ejemplo, a muchos no les quedó muy claro la actividad que tenían que realizar en la semana 3, ¿no? Entonces, de la misma manera pasa con sus estudiantes, con los estudiantes. Entonces, las actividades, las consignas que les vayamos a dar al momento de ejecutar las actividades tienen que ser claras para nuestros estudiantes con discapacidad, porque si no, generamos confusión, y más en nuestros estudiantes sordos, ¿ya? Entonces, la estructuración temporal y especial de una clase, la forma de enseñanza de acuerdo a las actividades, ¿no? Yo tengo que basarme siempre en la planificación que he realizado para mi clase, para mi curso, no puedo hablar de otras cosas o salirme o realizar otras actividades que no estén dentro de mi planificación. Debo considerar los contenidos que voy a trabajar, no siempre relacionar, articular los campos, no saber qué métodos voy a utilizar, los procedimientos que voy a hacer y lo más importante, preparar el material didáctico de acuerdo a mis estudiantes, ¿no? De acuerdo al grupo, de acuerdo a las características de mis estudiantes con discapacidad. Entonces, estos materiales didácticos tienen que responder a la actividad, tienen que responder a la estrategia y tienen que responder a las características de los estudiantes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, yo sé que todos ya saben esto de la planificación, manejamos esto de la planificación, pero también el texto nos menciona para poder tomar en cuenta y reflexionar siempre qué aspectos de repente nos estamos olvidando o qué aspectos no estamos tomando en cuenta o en qué aspectos más debemos priorizar nuestra atención para realizar una buena planificación y una buena ejecución en la clase. Entonces, eso es el texto de la semana 4, estimados colegas. Eh, Como les he dicho, no está complicado, más habla de los materiales que debemos realizar, debemos elaborar con nuestros estudiantes, para nuestros estudiantes con discapacidad, tomar en cuenta otro tipo de recursos. Les sugiere en el texto el tema de la estructuración de la pizarra, tomar en cuenta el tema de las clases comunitarias, clases, el estudio de clase, por ejemplo, ¿no? Que tiene bastante beneficio para los maestros y para los estudiantes también. Quisiera saber si alguien de ustedes de regular, las maestras y maestros de regular, han trabajado alguna vez con el tema de la estructuración de la pizarra y otro con el tema de clases comunitarias. Si alguien ha tenido la experiencia, nos pueda compartir, por favor, ahora. Uno para poder un poquito reflexionar sobre el trabajo que se realiza con el tema de las clases comunitarias, con el tema de los estudios de clase. Quisiera saber quién ha tenido esa experiencia, las maestras de regular. ¿Ninguna? Profesora Wendy, profesora Silvia, tal vez profesora María Elizabeth, profesora Gilda. ¿Alguien de ustedes ha tenido la experiencia de haber trabajado con el estudio de clase? Los estudiantes que están en formación en las escuelas superiores, ¿tampoco? Bueno, entonces, profundizar esta metodología sería muy interesante, ¿no? Para que conozcan, se puedan apropiar y puedan también implementar, no solamente con estudiantes con discapacidad, sino también con sus estudiantes en aula regular, ¿no? Es muy interesante conocer otro tipo de ejecución de las planificaciones, otro tipo de planificación, otro tipo de llevar a cabo una clase, ¿ya? Una clase abierta, una clase comunitaria, por ejemplo. Profesora Silvia quería hablar. Sí, licenciada. Justamente hablando acerca de la estructuración de la pizarra.
De Ya, cierta manera, sí he logrado trabajar con aquello, ya, ya que muchas veces nuestra planificación también requiere poder ubicar la ambientación del espacio físico, ¿no es cierto? Y así, como primera herramienta como maestros que tenemos es el pizarrón. Y obviamente también tiene que darse la actividad necesaria. Sí, lo he estructurado casi de manera similar como nos ha mostrado en el modelo, tomando en cuenta un objetivo, porque esa es la intención en realidad que tenemos en la clase, qué queremos lograr. Posterior a ello, ya las actividades tomando en cuenta los momentos metodológicos. A ver, en el momento de la práctica vamos a hacer esto y esto y esto. Incluso con la participación de algunos padres de familia, porque en lo que es la parte de provincia, por ejemplo, se tiene ese acceso de que los papás se involucran un poquito más, incluso para trabajar el PCP o actividades que se tienen que realizar en el aula, exposiciones invertidas que también en este modelo educativo también se ha dado el visto bueno, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera sí puedo decir que sí he tenido esa experiencia. Así también en algún momento he optado por estructurar el aula por campos, tomando en cuenta los 4 espacios de mi aula y lo he ido ubicando por los diferentes campos. Este campo va a ser comunidad de sociedad, qué áreas voy a tomar en cuenta. El otro, vida, tierra y territorio, y de esa manera se ha ido estructurando, licenciada. Algo que también me lleva a la reflexión de la clase que estábamos tomando en cuenta, usted ha hablado acerca de la educación en Japón, ¿ya? Y ciertamente, pues, Bolivia, bueno, para querer asemejarse por lo menos, la verdad, pues que nos falta mucho. Y eso es cierto. Y ya nomás yo peleo, por ejemplo, todos los días con la puntualidad. No me gusta que la gente sea impuntual, mis estudiantes que sean impuntuales. Pero allá la disciplina es pues muy radical, ya ellos desde pequeñitos conocen qué es puntualidad y esto de la exigencia incluso de las áreas, como acá las conocemos, las ciencias exactas, sí se priorizan allá, pero las otras áreas, como educación física, artes plásticas, allá pues es opcional. Ellos ven si toman o no toman, ya tienen espacios ubicados. Ahora, en el caso mismo de la atención en educación especial, de igual manera, los espacios están destinados para qué tipo de discapacidad van a atender, la señalización y la utilización de las viñetas que van a tener. Por eso yo diría que sería bueno tomar en cuenta como modelo, porque hay ciertas cosas. Lo bueno siempre hay que rescatarlo, porque nos sirve para mejorar como maestros. Es bonito incluso compartir y sería bonito incluso al final tal vez de este módulo sugerir, así como colegas, una reunión muy independiente, de qué tipo de estrategias hemos ido aplicando. Puede ser que mi estrategia le sirva también a otro colega, puede ser que la estrategia de otros profesores me sirva. La idea es compartir. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en algún momento, si este año no tengo algún estudiante con discapacidad auditiva, puede ser, pero en la educación regular no estamos tampoco ajenos a que en algún momento nos lleguen 2 o nos lleguen 3 casos. O sea, esa es la realidad, licenciada. Es lo que podría compartir. Muchas gracias. muchas gracias, profesora Silvia, y me alegra mucho que ella ha aplicado este recurso de la estructuración de la pizarra, y esa es su reflexión, ¿no? Su aporte también sobre su experiencia que ha tenido y la reflexión sobre la educación en Japón, ¿no? Que estamos muy lejanos a alcanzar eso, pero podemos rescatar ciertos aspectos, ¿no? Que se utiliza en Japón para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, esto del estudio de clases, esto de la estructura de la pizarra, se trabaja en Japón, esto de las clases abiertas, las clases comunitarias, también son buenas estrategias para poder mejorar nuestra práctica como maestros en aula. Entonces, nos ayuda bastante la reflexión, a poder compartir, poder, como decía usted, profesora, intercambiar también experiencias, que una maestra puede aplicar una experiencia muy linda que le haya resultado bien, entonces comparte con otra colega. Entonces, esto va a poder, esto nos va a ayudar bastante para poder desarrollar mejor nuestros procesos educativos dentro del aula. Muchas gracias por su aporte y su participación. ¿Alguien más que haya aplicado alguna vez o sepa algo de lo que es la metodología japonesa y los recursos didácticos, materiales en cuanto a la planificación y la atención de estudiantes? ¿Alguien más? Bueno, creo que nadie más, ¿no? Bueno, yo les invito para que puedan buscar Lice, quería este consultar. tema. Adelante, profesor Roilán.
Sí, les quería comentar una experiencia que pasé, ¿no? Y que hasta en ese tiempo me tildaron de loco, ¿no? En mi unidad educativa. Eso pasó el 2017. ¿Ya? Y yo estaba afanado en implementar las TICs en la parte educativa. Estamos hablando del 2017. He implementado, obviamente que me he tenido que capacitar para poder implementar y justamente en esa época creé lo que es mi plataforma Moodle gratuito. Y trabajé con eso, ¿no? La parte gratuita ya en mi colegio, pero los padres, tuve una oposición bastante con algunos padres de familia, los estudiantes estaban afanados en aprender. Y como les dije, yo he manejado bastante la plataforma Moodle a partir de 17. Y en esa época los padres y algunos docentes me tildaron de loco, que eso nunca se iba a implementar en ningún lado de la parte educativa. Miren que estamos en el 2021 y el 2020 hemos tenido que implementar mucho la tecnología. Mm. Solamente les quería motivar con eso, que busquen también sus sueños y que pueden ser tildados de otro tipo de locura también cuando no son entendidos también. Solamente eso, licenciado. Qué bueno, muchas gracias por esa reflexión y por compartir su experiencia, ¿no? Imagínese 2017 cuando nadie sabía lo que iba a pasar el año pasado. Usted ha debido ya estar muy preparado para poder atender a los estudiantes en la época de la pandemia, ¿no? Sin embargo, muchos padres a veces están, o no solamente los padres, incluso a veces los mismos maestros somos reacios a poder cambiar nuestra misma forma de enseñar, de cambiar de, por ejemplo, de la parte presencial a lo virtual ha sido un cambio rotundo, pero sí tenemos que motivarnos, ¿no, profe? Como usted nos dice, a cambiar estos procesos, a poder actualizarnos, poder investigar más, porque no sabemos de aquí a unos años qué es lo que pueda pasar o qué cosas más aparecerán. Entonces ya poco a poco tenemos que estar preparados, conocer un poco más allá para no sorprendernos de algo nuevo. Entonces, muy buena su reflexión también respecto a su experiencia que ha tenido y muy interesante, ¿no? Muchas gracias, profesor Froilán. ¿Alguien más a ver que haya trabajado con algún recurso, alguna metodología que tenga relación con este tema? A ver, bueno, entonces, Quería compartir una herramienta, Liz, que lo ¿ya? aprendí hace tiempo, ¿no? Pero es un aparatito que no cuesta más de 60 bolivianos. Rara vez lo se encuentra en el mercado, se llama Google, que te lo Oh, convierte cualquier pared a través de tu dispositivo móvil en una pizarra digital. Es un aparatito bien pequeñito que lo incorporas, es como las antiguas televisiones que se trataban de incorporar lo que es el video. ujú. Parecido es, lo venden en el mercado rara vez, pero el que sabe lo compra, ¿no? Y el que no sabe lo deja, lo pasa desapercibido. Eso se llama Gongle. Ahora hay otros, ¿no? Pero que ya son más sofisticados, que tienen otro tipo de herramientas también, pero que no es como la anterior. Esta, la que les estoy comentando, sí te lo convertía, inclusive hasta los televisores antiguos, los de plasma, en una pizarra digital como uno quiere siempre, ¿no? Trabajar de esa manera, a poder manipular a partir de su celular todo, ¿no? Entonces, esta vez, alguna vez, si algún colega lo consigue, pueda comprárselo y es de buen uso ese tipo de herramienta. Muchas gracias por el dato, por explicarnos este material, ¿no? Podemos buscar también y como usted dice, adaptarlo. Así es que nunca vamos a de repente tener este material en la pizarra, pero podemos con todo lo que nos explica, nos da su experiencia el profesor, podemos adaptarnos ciertos materiales de acuerdo a las características también. A ver si nos pasa más datos, profesor Froilán, por el grupo, donde Si se lo voy a buscar, puede. lo he bajado lo que es la fotografía para que lo puedan comprarse, porque eso lo trajo un inglés a una unidad educativa donde yo trabajaba y nos ha demostrado, pero no nos quería vender. Él dijo que se compró en $2,000, ¿no? Pero siempre no, uno tiene que ser curioso. Yo indagué, tardé obviamente, ¿no? 6 meses en indagar y un poco más, ¿no? Hasta que logré encontrar el aparatito ese y realmente es bastante novedoso y yo lo compré en 60 bolivianos
y porque el mismo hecho que la persona que lo estaba vendiendo no sabía cómo se utilizaba eso. Es como Sí. ya sabía el uso yo que a partir del inglés que no sabía cómo, que lo había hecho una práctica, y es eso, ¿no? Que motiva. Les voy a pasar yo la fotografía, lo voy a buscar y lo voy a pasar al grupo. Páselo, por favor, profesor, compártelo por el grupo para que nosotros podamos indagar más sobre ese material, ¿no? Que es interesante. Tenerlo sería muy interesante y construirlo también, ¿ya? Muy Gracias, bien, Lice. muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las orientaciones metodológicas. La próxima sesión vamos a trabajar la parte práctica, ya colegas, vamos a trabajar la parte práctica de LSB. La anterior semana no hemos podido trabajar. El viernes vamos a hacer la parte práctica. Un poco también algunas aclaraciones que de repente surjan para la elaboración del trabajo final o de las actividades de esta semana 4, ¿ya? Entonces, hoy vamos a concluir el tema de las orientaciones, un poco aclarar qué es lo que deben realizar, cuáles son sus productos. Por favor, quisiera que lean bien, porque después algunos no comprenden. Este es el espacio para que me puedan preguntar cómo van a hacer, qué van a hacer, cuántas hojas van a hacer, cómo lo van a subir, si va a ser en PDF, va a ser en Word. Por favor, ya estén atentos al tema de las orientaciones. Ya, bueno, estas son las orientaciones de la semana 4 respecto a las actividades de la semana 4, ¿ya? Esa es la introducción que ustedes lo van a leer, por favor, léanlo. La unidad temática es producción de materiales y recursos didácticos. El propósito de esta semana es desarrollar habilidades creativas y metodológicas en los maestros, ¿no? Queremos que en base a todo lo que se ha ido trabajando, el análisis de sus planes de desarrollo curricular, el análisis de la elaboración de la guía didáctica, la elaboración de las adaptaciones curriculares, todas esas temáticas, en base a ello ustedes hayan desarrollado ciertas habilidades, más que todo creativas y metodológicas, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan elaborar y producir materiales educativos didácticos que contribuyan al desarrollo de los procesos educativos inclusivos, brindando la adecuada atención e intervención dentro del aula, ¿no? Y respondiendo a las necesidades y características de los estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, esta semana, colegas, tienen dos actividades. Tenemos dos actividades por realizar, ¿no? Una es la creación de materiales y recursos didácticos, que eso yo creo que ya ustedes en el desarrollo de la anterior actividad ya han ido desarrollando, han ido ya construyendo, si no es físicamente, mentalmente, sus materiales que pueden trabajar con los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, la actividad es uno, la creación de los materiales y recursos didácticos. Pero van a tomar atención, acá dice la actividad, ya vamos a leer las consignas. Realizamos la creación de materiales y recursos didácticos de acuerdo a las necesidades educativas presentadas en el aula a partir del diagnóstico y la planificación que han realizado en la semana anterior, ¿no? Segunda consigna, diseño de la guía de trabajo, tomando en cuenta los elementos del currículo, los momentos metodológicos de la planificación, incorporando los materiales y recursos didácticos elaborados, creados para los estudiantes con discapacidad auditiva, los cuales apoyen los procesos educativos inclusivos y formativos en el aula.
Otra consigna, analizar el diagnóstico y la planificación de la semana 3 desde el aspecto metodológico de contenidos, adaptación curricular, recursos materiales a las necesidades auditivas, ¿no? De cada diplomante describió en la actividad de la semana 3. De acuerdo al análisis, seleccionar los contenidos que sean parte de la creación y utilización de materiales, ¿ya? Priorizar y seleccionar contenidos para la creación y producción de materiales y recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva. Tomar en cuenta las características de los estudiantes para la implementación y la creación de los recursos didácticos. Analizar el contexto en el cual se llevará a cabo el de acuerdo a la utilización de los materiales y recursos didácticos para estudiantes. Determinar el contexto en el que se implementará el uso de los materiales y recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje. Elaborar la guía de trabajo incorporando recursos y materiales didácticos que serán implementados con la población estudiantil de estudiantes sordos, ¿ya? Y para ello les presenta el siguiente formato, que este va a ser el producto de la actividad. Esta va a ser la estructura. Datos referenciales de ustedes, ¿no? De dónde trabajan, unidad educativa, todo ok. El objetivo holístico, los contenidos, los momentos o estrategias metodológicas, el procedimiento, los recursos materiales, el lugar, el tiempo, si es necesario, y la evaluación. Entonces, acá les presenta este pequeño cuadro donde está descrito los contenidos, los objetivos, los momentos metodológicos y el producto de la guía final. Los resultados los resultados que van a obtener con este análisis, con este trabajo, la autoevaluación que van a utilizar para trabajar estos contenidos, las conclusiones, los anexos, la bibliografía que van a utilizar. Entonces, esta actividad es de la actividad 1, ¿no? Y como producto, aquí les voy a leer, donde decía, producto de la actividad, dice, presentar la guía de trabajo de la creación de materiales didácticos para estudiantes con discapacidad auditiva. Ahora yo quiero que analicemos esta actividad y por favor me pregunten si han entendido, no han entendido, qué es lo que van a hacer, si les ha quedado claro sobre la actividad. Lo que tienen que hacer es, colegas, elaborar una guía de trabajo. ¿Ya? Ese es el producto de la actividad 1 de la semana 4. ¿En base a qué van a elaborar la guía? En base a este formato, ¿ya? Entonces, en la guía ustedes saben que en toda guía de trabajo se pone los elementos curriculares, ¿no? El objetivo, contenido, las estrategias, el procedimiento, los materiales, el tiempo, la evaluación. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esta actividad 1? Sobre la guía más que todo, ¿ya? Yo quiero mencionarles, quiero aclararles que en esta guía, si bien ustedes tienen que elaborar los materiales, pero no está la actividad como para presentar, o sea, hubiera sido diferente que diga presentación de los materiales, ¿no? No está como producto de la actividad, no está así sino que en esta actividad tienen que presentar la guía de trabajo como tal. Y en la guía de trabajo ustedes van a mencionar los materiales que han producido para un contenido que hayan seleccionado. Como acá en las consignas dice, seleccione uno o los contenidos para trabajar los materiales y recursos didácticos, ¿ya? Entonces no tienen que hacer sobre toda su planificación, ¿no? Sino que ustedes seleccionen los contenidos. Acá en las consignas dice claramente, a ver, vamos a ir leyendo. Primero van a realizar la creación de materiales, ¿no? Eso ya lo han realizado, yo creo el anterior, bueno, mentalmente, aunque sea, ya lo tienen plasmado, qué materiales pueden trabajar con sus estudiantes. Van a hacer el diseño de su guía de trabajo, tomando en cuenta los elementos del currículo y los momentos metodológicos de la planificación, ¿ya? Van a analizar el diagnóstico. En base a ese diagnóstico que ustedes han elaborado en la semana 3, en base a eso van a poder proponer los contenidos, ¿no? ¿Qué contenidos van a trabajar con este estudiante? Por ahí yo solamente voy a trabajar contenidos del área del lenguaje. Entonces,
voy a trabajar unos 2, 3 contenidos, entonces esos contenidos, sobre esos contenidos tengo que elaborar y producir mis materiales y recursos didácticos, ¿no? Entonces dice acá, de acuerdo al análisis, seleccionar los contenidos, ya lo han hecho, priorizar y seleccionar los contenidos también para la creación, tomar en cuenta las características de los estudiantes, de acuerdo al diagnóstico también, y analizar dónde para dónde va a ser estos materiales. Ustedes van a trabajar en aula, de repente va a ser en regular, va a ser en especial. Entonces también ese aspecto hay que analizar el contexto donde se va a llevar a cabo la aplicación de los materiales y recursos didácticos, ¿ya? ¿Dónde se va a implementar? ¿Va a ser en el aula o de repente tienen una actividad que lo van a realizar en una visita al parque? No sé. Eso tienen que determinar el contexto en el cual se va a llevar a cabo la actividad y elaborar su guía de trabajo incorporando los recursos didácticos para esos contenidos. Esa es la actividad 1 de la semana 4. Por favor, dudas, preguntas sobre esta actividad. Lo demás ya lo conocen respecto al tamaño de la hoja, la fuente, el interlineado, el número de página que debe estar en la derecha inferior. El número de páginas no dice cuántas páginas debe tener esta guía de trabajo. Ustedes hagan de acuerdo a los contenidos y seleccionan un contenido, 2 o 3, dependiendo mucho a la priorización de contenidos, ¿ya? Y los criterios de evaluación, la capacidad de reflexión, síntesis, indicadores evaluativos, parámetros evaluativos, la creatividad, la originalidad y los recursos adecuados para la población educativa con la que se está trabajando. Entonces, ¿alguna consulta sobre esta actividad? La creación el diseño de la guía, Aquí, licenciada, por favor. ¿ya? Bueno, mi consulta en realidad es más en el aspecto de la presentación del trabajo. Si bien estamos viendo que ya no está especificado la situación de la cantidad de hojas, que me imagino que obviamente a lo que nos den nos va a ser, obviamente vas a cumplir la estructura que está planteada. Lo que personalmente, para la entrega del documento a la plataforma, yo prefiero enviarlo en PDF, porque muchas veces cuando trabajamos en nuestro trabajo, obviamente tomamos en cuenta ciertos diseños y a veces se desconfigura. No, usted sabe que al abrir en un ordenador y otro, suele incluso descompaginarse la página y todo aquello. Pero bueno, nos decían no, enviar en Word, pero particularmente no lo veo tan factible por esto mismo del hecho de la desconfiguración del trabajo. No sé si eso es dable o enviamos nomás en Word, licenciada. Ya, no. Quedaremos como no está establecido dentro de las orientaciones, internamente nosotros podemos quedar que este trabajo, como dice este profe, es muy cierto, ¿no? Se desconfigura el tema de las imágenes más que todo, ¿no? Cuando presentamos, lo van a subir en formato PDF, ¿ya? En PDF lo van a subir esta actividad 1 a la plataforma. En ese acuerdo estamos quedando internamente, ya que no está establecido en la plataforma. Ya eso por temas de seguridad, de que también el documento llegue como sea diseñado, ¿no? Y no sea desconfigurado en la forma. Eso quedaremos, por favor, en el formato PDF lo suben. El número de páginas es dependiendo a los contenidos que ustedes vayan a desarrollar en su guía de trabajo, ¿ya? En su guía de trabajo. Otro aspecto muy importante que tampoco está muy claro en las orientaciones es que ustedes van a diseñar la guía, pero también tienen que hacer los materiales. Y en anexos ya tienen que estar los materiales que ustedes han producido. ¿Por qué les digo eso, colegas? Porque ya en el producto final, si ya lo han leído las orientaciones del producto final, tienen que presentar esos materiales, ¿ya? Entonces, ustedes ya en esta guía, en anexos, van añadiendo los materiales que han ido produciendo de acuerdo a los contenidos que van a desarrollar con su guía de trabajo que van a elaborar, ¿ya? ¿Alguna consultita más sobre esta actividad 1? Por favor, pregunten ahora. Buenas noches, licenciada y colegas. Sí, Bueno, una consultita, licenciada. En relación, por ejemplo, a los materiales, sí, la consigna no está muy clara, ¿no? Yo lo he leído una y dos veces y sinceramente no me ha parecido
muy pertinente porque en la actividad 2 es la que tenemos que presentar los materiales en lengua de señas, si no me equivoco, ¿no? Un video nos dice exponiendo los materiales propuestos. Ahora, en ese aspecto, licenciada, cuando dice materiales, imagino que van a ser más de 3 los materiales que tenemos que realizar, ¿no? Y ahí yo me ponía a pensar, ¿no? Porque como tenemos justamente esta semana el producto final también que realizar, imagino que nuestro diagnóstico que hemos realizado, la cartilla que hemos realizado, ya cuentan como materiales educativos, ¿no es cierto, licenciada? A partir de ello yo estaba haciendo el análisis, ¿no? Por ejemplo, en adaptaciones curriculares, justamente yo, como le había comentado, utilicé otro modelo porque había la necesidad de priorizar contenidos, ¿no? Por eso yo he priorizado contenidos previniendo también este hecho. Y a partir de ello, por ejemplo, uno de mis contenidos más recurrentes es el cuadro del alfabeto dactilológico, ¿no? Que me va a servir como material. Ahora mi consulta, licenciada, y tal vez también una sugerencia, es que en ese cuadro que nos presentó, licenciada, tal vez son muchas, muchas precisiones que hay que realizar. A mí me gustaría más trabajar sinceramente la exposición del material, porque en ahí es donde vamos a explicar para qué está ese material y qué se va a lograr con el material en la explicación que tengamos en lengua de señas, si no me equivoco, licenciada. Esa sería mi consulta, Lice, si esos materiales, primero el diagnóstico y la cartilla que hemos elaborado más antes, forman parte de los materiales educativos que podemos presentar y ahí podemos añadir, imagino que unos 2 más o uno más. Y lo segundo, si podría ser tal vez un poquito, no sé, tal vez un consenso grupal que podría ser mucho más, más sencillo, digamos, el poder presentar ese cuadrito que nos mostró de la actividad 1 y donde tal vez hacer más hincapié sería pues en la exposición del video, donde debemos mostrar los materiales producidos, ¿no es cierto? Eso sería, licenciada. Ya, profesora Elizabeth, sí está bien su idea, pero el tema, por ejemplo, de los materiales, el diagnóstico es un informe que usted tiene, ¿no? Es la información que ha recabado para poder trabajar el tema de su planificación y las adaptaciones curriculares. Eso no es, no es material, no, eso no es material. Ahora, el tema específico de los materiales lo tienen que, si bien han realizado ya su planificación con adaptaciones, ahí ustedes ya saben qué materiales van a utilizar, ya han pensado qué materiales van a trabajar con ese estudiante. Entonces, yo les puedo sugerir de que utilicen esa planificación, ese contenido que han planificado y que han adaptado para los estudiantes. Esos contenidos, puede ser uno o dos, y esos materiales elaboren, ¿no? Elaboren. En base a esa elaboración, ustedes van a poder presentar en la actividad 2 y en el producto final, ¿no? Que se les pide. Pero los materiales tienen que responder a los contenidos, ¿ya? Tienen que responder, porque en ese cuadro, si bien es muy ampuloso, lo más importante es el tema de la estrategia, y los recursos que ustedes han producido, los materiales que le han producido, ¿para qué? Para poder facilitar el aprendizaje del estudiante con esa estrategia, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano, no solamente podemos elaborar o producir materiales, sino que tenemos que tener un objetivo. ¿Para qué me va a servir ese material? Por ejemplo, lo que dice usted, el tema del alfabeto dactilológico. En inicial puedo trabajar con ese material, me va a servir bastante. ¿Para qué? Para que los estudiantes aprendan el abecedario, ¿no? El abecedario en lengua de señas. Entonces, con mi contenido, el abecedario. Pero ustedes vean qué contenidos van a trabajar, pero eso sí, tiene que responder los materiales a los contenidos, ¿ya? Entonces, por eso dice la consigna, seleccionen los contenidos que van a trabajar y de acuerdo a eso elaboren su material, porque después de eso van a hacer su presentación, explicación de la estrategia y el material, porque solito el material no lo pueden hacer, siempre tiene que ir de la mano con la estrategia y con su objetivo, ¿no? Que ustedes quieren alcanzar. Bueno, no sé si le he consultado, pero hay que tomar en cuenta esos aspectos de mi profesora María Elizabeth. No sé quién más tendría alguna consulta sobre la actividad 1. Sí, aquí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, profesora Emma, dígame, profe. Ya, bueno,
Licenciada, no me queda muy claro lo que es la estructura, en este caso el formato. Quisiera que nos explique tal vez por elementos, porque viene objetivo holístico, contenidos, momentos metodológicos, procedimientos, recursos, lugar, tiempo, dice, ¿no? Evaluación. Después hay un cuadro donde también usted mostró, y ahí también nos pide objetivos y contenidos. Entonces, eso no me queda muy claro si lo mismo tengo que repetir o cómo tiene que ser, licenciada. Por favor, quisiera que me aclare, por favor, gracias. Ya, esto de los contenidos, bueno, acá, como dicen, es como si estuviese repetitivo este cuadro, ¿no? Como estuviese repetitivo. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a tomar en cuenta, estos contenidos tienen que ser los mismos que les piden acá. Este objetivo tiene que ser el mismo, ¿no? El del objetivo holístico para el desarrollo del contenido, ¿ya? Porque no podemos hacer objetivos para cada actividad, ¿no? Entonces, de acuerdo al desarrollo curricular, nuestra guía de trabajo, vamos a desarrollar solamente los contenidos que van a ser los mismos que les piden aquí, el objetivo también. Lo que sí tienen que basarse es en este otro cuadrito pequeñito, en esto de acá, ¿no? En los momentos metodológicos. Entonces, acá, por ejemplo, en la práctica, ¿qué estrategia van a utilizar? Lo que hemos visto en la anterior clase con el tema de la adaptación curricular, ¿no? Las estrategias para la práctica, para la teoría, para la valoración. De repente acá lo está queriendo sintetizar en el cuadro. Y aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, voy a trabajar el tema de los verbos en mi contenido. Mi objetivo del verbo va a ser tantos, tantos. En la práctica voy a realizar esto, en la teoría esto. De manera horizontal está esto, si se dan cuenta, este cuadrito, este formato. Entonces, de repente voy a trabajar 1, 2, 3 contenidos, pero ya esto ya de acá va a estar un poquito como les digo, va a ser, para mí sería insulso esto de aquí arriba, ¿ya? Porque lo que más importa es este cuadrito centralizador, donde aquí me va a decir el contenido, si voy a trabajar 1, 2, 3 contenidos, y de acuerdo a eso voy a formularme mis objetivos, ¿no? Entonces, ustedes ya, a ver, yo voy a hacer una estructura más sencilla, pero que no se pierda el fondo de la actividad, para que ustedes lo puedan presentar de manera que esté bien claro y esté bien visibilizado el tema de los elementos del currículum, ¿ya? Pero ustedes prioricen los contenidos que van a trabajar con su guía de trabajo, ¿ya? Y lo más importante, las estrategias, ¿no? Las estrategias para cada contenido. Aquí yo voy a utilizar un cuadro de abecedario dactilológico, en la teoría también un cuadro de dibujos, en la valoración tal vez voy a utilizar un dado para jugar el tema de la reflexión, y en la producción voy a utilizar un trabajo creativo, no sé. Entonces, aquí, por ejemplo, ya en estos momentos ya estoy elaborando materiales para mi contenido, ¿no? El tema de los verbos. Para el contenido, por ejemplo, del cuerpo humano, aquí voy a trabajar ciencias naturales del cuerpo humano. Entonces, aquí voy a plantearme también mi objetivo y también voy a desarrollar, es como estuviesen desarrollando una planificación nomás. Es una planificación, pero ya de manera sintetizada en este cuadro, en esta guía de trabajo, ¿ya? Entonces, de esa manera realícenlo, colegas, pero lo más importante, ustedes coloquen aquí el producto, que es el material que van a producir. Bueno, ya se va a ver aquí el material que van a producir, ¿no? Entonces, este cuadrito tampoco está muy claro para mí, no está muy claro. Hubiera sido mejor de manera así vertical nomás, describirlo o especificar el material específico para cada contenido, ¿ya? Pero de esa manera yo les estoy explicando para que ustedes puedan realizarlo así. No sé si han logrado comprender o les sigue quedando dudas. Por favor, antes de que se corte, estamos a un minuto de que se corte nuestro Zoom. Sí, Lice, el cuadrito con los puntitos son lo mismo, Lice. Tal vez sería omitir alguno de los dos, porque vamos a repetir contenidos y